Estimados alumnas y alumnos, en esta clase vamos a comenzar a estudiar la química analítica cuantitativa, centrándonos fundamentalmente en el análisis volumétrico. Yo soy el doctor Marcos Manuel Kaplan. Vamos a comenzar a estudiar el análisis volumétrico. Junto con el análisis gravimétrico constituyen los denominados métodos clásicos de análisis. Aquí se denomina volumetría. Según Miguel Valcárcel, es una técnica clásica que da origen a una metodología absoluta, que se basa en el empleo de estándares químico-analíticos que reaccionan unívoca y estequiométricamente con el analito. La característica esencial de las volumetrías es justamente la medición de volúmenes. Dicho en términos más sencillos, la volumetría es un proceso de medición de volúmenes de una solución de un estándar químico analítico de concentración perfectamente conocida. Esta solución patrón reacciona estequiométricamente con el analito y permite entonces calcular la concentración del analito basándose en el volumen y la concentración del estándar. Se denomina titulación o valoración a una operación que consiste en la adición de una solución de concentración perfectamente conocida, que se denomina solución titulante, a la solución muestra que contiene el analito, hasta que el número de equivalentes químicos del analito y del titulante sean iguales. La solución titulante se adiciona con una bureta calibrada y la muestra debe tomarse siempre con una pipeta doble aforo calibrada. A continuación veremos las definiciones de punto de equivalencia y punto final. El punto de equivalencia corresponde a la instancia de la titulación en la que se verifica que el número de equivalentes químicos de titulante adicionado es igual al número de equivalentes químicos de analitos presentes en la muestra. Esto en sí es un concepto teórico y puede calcularse teóricamente. El punto final, a diferencia, corresponde a la instancia experimental de la titulación en la que se da por finalizada la misma y solo una circunstancia fortuita hará que coincida con el punto estequiométrico. En rigor, el punto final es un ámbito de la valoración en la que se produce un cambio físico asociado a la condición de equivalencia química. Las condiciones físico-químicas del sistema y las condiciones operacionales deben ser tales que conduzcan a que la diferencia entre ambas sea mínima, y se acepta considerar que la relación entre ambas magnitudes es el punto final igual al punto de equivalencia más menos 0,1%. En la práctica, entonces, el punto final, como dije anteriormente, es un ámbito y los extremos de ese ámbito corresponden a las instancias del 99,9% y 100,1% de la titulación, y el punto de equivalencia corresponde al 100%. Como dije anteriormente, el punto final práctico es un ámbito que se encuentra entre más 0,1 y menos 0,1% del punto de equivalencia. Sin embargo, debido a las dificultades en observar los cambios físicos que ocurren en el punto final, muchas veces la diferencia entre ambos puntos se hace mayor, apareciendo errores que deben calcularse. El error de titulación o valoración es una medida de la diferencia entre el volumen o concentración del titulante consumido para llegar al punto final y que realmente corresponde al punto de equivalencia. El error de titulación o valoración está compuesto por tres tipos de errores. Por una parte tenemos el error químico o error absoluto de la valoración o titulación, y este es debido a la diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia. También tenemos el error visual, que se debe a la limitada capacidad ocular para comparar los colores, y finalmente el error del indicador, debido al consumo de solución valorante por el propio indicador para que se transforme y dé lugar al cambio observable. El error químico podrá ser por defecto o por exceso según que el indicador vire o cambie, digamos, su color antes o después del punto de equivalencia, mientras que el error del indicador siempre será por exceso en las volumetrías directas y por defecto en las indirectas.
Por lo común, los dos últimos errores, visuales y de indicador, suelen ser pequeños comparados con el error químico, que es el que realmente prevalece. El error químico va a depender del sistema indicador utilizado y siempre es inherente al método. Como dije al principio, el error de valoración se puede calcular teóricamente y siempre es posible determinarlo experimentalmente. Este error generalmente es aditivo. Generalmente, para compensar el error de valoración, se realiza siempre la determinación de un blanco, es decir, con todos los componentes menos el analito, y luego restamos el volumen consumido al obtenido en la determinación volumétrica del analito. En todos los métodos volumétricos, el error absoluto de la valoración viene dado por la siguiente ecuación matemática, siendo BPF el volumen gastado de reactivo para alcanzar el punto final y BPE el volumen teórico calculado de reactivo para alcanzar. ¿Cuál es la instrumentación básica que se necesita para llevar a cabo una volumetría? Bueno, básicamente consta de una bureta, un soporte para sostener la bureta, un Erlenmeyer donde se contiene la muestra y en algunos casos un agitador magnético o la misma agitación puede realizarse manualmente. Es muy importante conocer cuáles son las condiciones que debe reunir una reacción química para ser utilizada como base de un método volumétrico. Por un lado tenemos la estequiometría. Debe existir una reacción bien definida y conocida entre el analito y el reactivo titulante. La reacción debe ocurrir de acuerdo con una ecuación química bien definida, de modo que su estequiometría permita el cálculo de la cantidad del analito presente. Es muy importante que no ocurran reacciones secundarias. Por otra parte, tiene que ser una reacción cuantitativa, es decir, que debe ser una reacción completa, o sea, la conversión del analito en producto de reacción debe ser completa y la constante de equilibrio debe ser alta. Otro punto a tener en cuenta es la cinética o la velocidad. La reacción debe ser rápida. El equilibrio debe alcanzarse instantáneamente luego de la adición de cada gota de reactivo. De otro modo, la titulación se tornaría excesivamente lenta. Por otra parte, se debe contar con un sistema de indicación adecuado. Debe existir un procedimiento sencillo para poner de manifiesto el punto final de la solución. Se pueden utilizar métodos visuales o métodos instrumentales. En la diapositiva anterior les mencioné que debía contarse con un sistema de indicación adecuado. De esta manera, los indicadores son usados para detectar el punto final en el análisis volumétrico. Existen dos tipos de indicadores, los indicadores químicos o visuales y los métodos instrumentales. Los primeros, es decir, los químicos o visuales, son compuestos químicos suplementarios que producen un cambio en el color como resultado de cambios en la concentración en el entorno del punto de equivalencia, que permiten al ojo humano detectar un cambio, ya sea en el color, aparición de fluorescencia, aparición de precipitados, etc. Para que un sistema de indicación sea adecuado, debe ofrecer un cambio brusco y nítido para poder detener la valoración a tiempo. El otro tipo o el otro sistema de indicación con el que contamos son los métodos instrumentales. Estos métodos se utilizan para seguir alguna variación física a lo largo de la valoración. El método de la valoración suele recibir el nombre del sistema instrumental utilizado para detectar el punto final. De esta manera conocemos o existen, digamos, las valoraciones potenciométricas, conductimétricas, valoraciones amperométricas, espectrofotométricas, etc. Este tipo de técnicas los van a estudiar más adelante en los próximos cursos de analítica. Digamos que frente a los indicadores químicos, estos métodos instrumentales alcanzan una mayor sensibilidad, precisión, resolución y no tenemos la interferencia de partículas en suspensión o partículas coloreadas. En este curso nos centraremos particularmente en los indicadores químicos o visuales.
Estos indicadores se pueden clasificar en los siguientes. Tenemos los autoindicadores, que es cuando el valorante o el analito actúan de por sí como un indicador, y es el caso característico de permanganato de potasio. Luego tenemos los indicadores coloreados, que son los más utilizados. Sus coloraciones deben ser intensas para percibir claramente el cambio, aun cuando se añaden en muy pequeña proporción, con el objeto de que se consuman cantidades insignificantes de la solución de valorante. Tenemos también los indicadores fluorescentes, donde el fin de la valoración se pone de manifiesto por la aparición, desaparición o el cambio de la fluorescencia de la solución problema sometida a la luz ultravioleta. Y finalmente tenemos los indicadores de absorción, que son sustancias que cambian de color al ser absorbidas o desorbidas por los sistemas coloidales que se forman en el seno de la disolución problema, como resultado de la reacción entre el analito y el valorante. Bueno, y seguidamente se muestran la clasificación de los métodos instrumentales de los que les hablé, mejor dicho, en la diapositiva anterior. La siguiente fotografía tiene por objeto mostrarles, digamos, la utilización de un indicador coloreado y podemos notar el cambio de color de ese amarillo a ese rosado en la detección del punto final. Para seguir el transcurso de una valoración se realiza la construcción de las curvas de titulación. Para ello se calculan los valores que adquieren magnitudes dependientes de la concentración y se grafican los mismos en función del volumen del reactivo o del porcentaje de la titulación. Normalmente se representan los valores que toman las funciones logarítmicas negativas con respecto a las actividades o concentraciones. Así, dependiendo del tipo de volumetría, tendremos el pH para el caso de las volumetrías ácido-base, px para las volumetrías de precipitación, pm para las de complejación y para el caso de las volumetrías redox se utiliza el potencial. Las curvas de titulación permiten, como dijimos anteriormente, evaluar el curso de la titulación, la factibilidad de la misma y permiten además la selección del indicador adecuado para cada situación. Estas curvas tienen forma sigmoidal, es decir, una forma de S aplastada, con zonas de baja pendiente y otras de pendiente marcada. Esta zona de pendiente marcada se caracteriza por un cambio abrupto de la magnitud logarítmica, pH, px, etc., en función del volumen o del porcentaje de la titulación, que permite evaluar el error de la titulación y la elección del indicador. Los métodos volumétricos se clasifican de acuerdo al tipo de reacción química utilizada y se divide en 4 clases principales. Por un lado tenemos las volumetrías ácido-base. Aquí se efectúa una reacción de neutralización en la cual un ácido reacciona con una cantidad equivalente de base. El valorante siempre es un ácido o una base fuerte, mientras que el analito puede ser un ácido o una base fuerte o débil. Acá tenemos la típica reacción de neutralización entre hidrógeno y oxidrilo para la generación de agua. Por otro lado tenemos las volumetrías de precipitación. Estas están basadas en reacciones en las que se forman compuestos de baja solubilidad. Un ejemplo de reacción es el de plata con cloruro para formar cloruro de plata insoluble. Por otra parte tenemos las volumetrías de complejación. Aquellos reactivos que forman complejos se utilizan ampliamente en la valoración de cationes metálicos. Los más empleados son compuestos orgánicos que tienen varios grupos donadores de electrones capaces de formar enlaces covalentes con iones metálicos tales como el EDTA. Como ejemplo de reacción vemos la complejación de calcio con el EDTA que se simboliza con la letra Y para dar el complejo correspondiente. Finalmente, encontramos las volumetrías de óxido-reducción. En este tipo de volumetría se producen las reacciones de transferencia de electrones entre el analito y el agente titulante.
Un ejemplo característico es la valoración de hierro 2 con el oxidante permanganato de potasio en medio ácido para dar hierro 3. ¿Cuáles son los procedimientos del análisis volumétrico? Existen tres formas de realizar una volumetría. Por un lado tenemos el método directo. En este procedimiento se descarga la solución normalizada contenida en la bureta sobre un volumen exactamente conocido de solución muestra contenido en un Erlenmeyer. Por otra parte tenemos el método inverso, que es exactamente al revés, es decir, la muestra se descarga desde la bureta hacia la solución normalizada que se encuentra en el Erlenmeyer. Y finalmente tenemos el método indirecto o por retorno. Aquí se adiciona un exceso perfectamente medido de un titulante, el titulante 1, sobre la muestra y luego de la reacción se valora el remanente del titulante 1 con otro agente titulante, al que podemos denominar agente titulante 2, utilizando un indicador adecuado. Hay tres características que son comunes a todas las volumetrías. Por un lado, es preciso siempre disponer de soluciones de estándares. Además, es necesario contar siempre con un sistema indicador del punto final, ya sea químico o instrumental. Y en todos los casos se puede seguir una valoración mediante una curva de titulación. Hablemos ahora acerca de los estándares o patrones. Los patrones primarios son compuestos de elevada pureza que sirven como material de referencia en todos los métodos volumétricos. En otras palabras, es aquella droga que por simple pesada y disolución en un volumen perfectamente conocido da una solución de concentración exacta o lo que se denomina de título exacto. Para que una sustancia o compuesto químico puedan ser considerados patrones primarios, deben reunir los siguientes requisitos. Debe poseer una elevadísima pureza. Se toleran impurezas máximas de hasta 0,01 a 0,02% siempre y cuando sean perfectamente conocidas. Por otra parte, deben ser estables al aire y en disolución, es decir, no deberán absorber dióxido de carbono ni oxidarse en contacto con el aire, etc. No deben ser higroscópicas, es decir, que no deberían absorber humedad ambiental. Si bien acá no está mencionado, tampoco tienen que ser eflorescentes, que es la propiedad contraria, digamos, o inversa, y son aquellos compuestos que al contacto con el aire pierden moléculas de hidratación. Por otra parte, su costo debe ser relativamente bajo. Deben poseer pesos moleculares elevados. Esto tiene por finalidad minimizar errores en la pesada. Por supuesto, tendrán que ser solubles en el medio de la valoración. Y deben reaccionar rápida, selectiva y estequiométricamente con el analito o el agente valorante. En realidad, son muy pocas las sustancias que reúnen todos estos requisitos. Existen dos formas o dos métodos para la preparación de soluciones estándar. Por un lado tenemos el método directo, para el cual el patrón primario se seca, se pesa con exactitud una determinada cantidad de compuesto, se disuelve, se lleva a volumen, digamos, o se diluye y se enlaza cuidadosamente a un volumen exactamente conocido, siempre utilizando un matraz aforado. El otro método que se utiliza para la preparación de una solución estándar es el método indirecto. Este se va a aplicar cuando el compuesto químico a utilizar no es un patrón primario. Y para ello se prepara una solución de concentración aproximada y luego se estandariza frente a un patrón primario. La estandarización o normalización es un proceso en el cual se determina la concentración exacta de una disolución. Esta disolución se utilizará para valorar una cantidad conocida de otro reactivo.
La disolución valorante, obtenida de esta manera, se denomina disolución patrón secundario o estándar secundario, a diferencia del preparado por el método directo, que sería un estándar primario. Entonces, respecto de los estándares secundarios, cuando no se encuentra un material de referencia que tenga la suficiente pureza para valorar el analito, es necesario entonces siempre utilizar como agente valorante un estándar secundario. Este material, digamos, o compuesto químico cuya disolución no presenta una concentración fija y constante, precisa sí o sí de una valoración con un patrón primario, lo que denominamos, como dijimos en la diapositiva anterior, estandarización. En conclusión, en todo método volumétrico siempre es posible encontrar el agente valorante más adecuado, ya sea de un tipo u otro tipo, es decir, un estándar primario o un estándar secundario. Con respecto a los cálculos utilizados en los métodos volumétricos, en general estos son siempre sencillos y requieren tener un buen uso y manejo de las concentraciones analíticas, conocer perfectamente la estoiquiometría de la reacción volumétrica en la cual se sustenta el método y establecer los balances de masa adecuados. Hay diversas maneras de expresar la concentración. Las más comunes son la molaridad, normalidad, gramos por litro, gramos por mililitro, ppm, que son miligramos por litro, o ppb, que son microgramos por litro. Con un u otro tipo de concentración, los cálculos precisos son simples y siempre persiguen determinar la cantidad del analito en función del volumen de valorante consumido en la reacción volumétrica. Como generalidad, en todos los métodos volumétricos, siempre es necesario conocer el peso o volumen de la muestra disuelta, la concentración del valorante y el volumen consumido hasta el punto final. Los pasos necesarios a seguir siempre es pesar una cantidad de muestra, si ésta fuera sólida, y disolverla en un volumen perfectamente conocido. Posteriormente, se valora una alícuota o una porción de la disolución del analito con el patrón de referencia más adecuado, para finalmente realizar los cálculos correspondientes. Seguidamente, vamos a arribar a la ecuación general de la volumetría. Una unidad de concentración muy útil, aunque un poco en desuso, para las volumetrías es la normalidad. Esta emplea el concepto de equivalentes y de punto de equivalencia. La concentración normal va a depender de la reacción en particular y siempre es necesario especificarla. La principal ventaja frente a otras expresiones de concentración radica en que para toda reacción un equivalente de A reacciona con un equivalente de B. Por definición, la normalidad es igual al número de equivalentes por litro o, lo que es lo mismo, el número de miliequivalentes por mililitro. En las volumetrías, siempre en el punto de equivalencia se cumple que el número de miliequivalentes de A es igual al número de miliequivalentes de la sustancia B. El número de miliequivalentes es igual al producto del volumen expresado en mililitros por la normalidad expresada en miliequivalentes por mililitros. Por otra parte, el número de equivalentes también es igual a la masa de una sustancia expresada en gramos dividido por el peso de un miliequivalente, que es el peso equivalente de la sustancia dividido en 1000. Si escribimos la ecuación 2 en función de la sustancia A y la ecuación 3 en función de la sustancia B, y luego las reemplazamos en la igualdad de la ecuación 1, vamos a obtener que el volumen por la normalidad de la sustancia A es igual a la masa de la sustancia B por 1000 dividido en el peso equivalente de la sustancia B. Si despejamos de aquí la masa de B, vamos a obtener la siguiente ecuación, que se conoce como ecuación general de la volumetría. La ecuación general de la volumetría es la que se va a emplear siempre para hacer los cálculos para conocer la cantidad del analito presente en una muestra. La misma puede tomar distintas expresiones, como vemos a continuación. Se pueden obtener gramos por litro, ppm de una sustancia, porcentaje peso-volumen, etc.
ustedes en los cálculos que van a realizar en este curso van a trabajar con estas diferentes expresiones. Finalmente, para redondear el tema, vamos a mencionar las principales ventajas y desventajas de los métodos volumétricos. Entre las ventajas se cuentan la exactitud y precisión elevadas que poseen. Estos métodos volumétricos tienen las características de los métodos químicos. Son métodos relacionados directamente con las mediciones de masa. Estas mediciones presentan un alto grado de exactitud. Por otra parte, como ventaja, se presenta la rapidez. Las reacciones base de los métodos volumétricos deben ser rápidas y esa cualidad se transmite a la totalidad del método. Otra gran ventaja que poseen es su bajo costo. Entre las limitaciones podemos mencionar la selectividad. En la mayoría de los casos, los agentes titulantes no producen reacciones de alta selectividad. Y respecto de la sensibilidad, podemos decir que estos métodos son especialmente aptos para la determinación de analitos cuyas concentraciones sean relativamente altas. Todo lo que hemos visto en esta clase concierne a las generalidades de los métodos volumétricos. Luego iremos desarrollando a lo largo del curso cada uno de los equilibrios y de los diferentes métodos volumétricos que existen. Aquí les presento la bibliografía y algunos enlaces de videos de YouTube que nos van a ayudar a comprender un poquito más el tema explicado hoy. Por su atención, muchas gracias.